Hola de nuevo, bienvenidos a El Muro Diario de un Coleccionista. Antes de irme, un nuevo vídeo, sorpresón. Sorpresón, ¿por qué? Porque me ha llegado la box del Halloween 2021, con el reencuentro en un primer álbum de estudio, al completo, con 7 componentes, en este caso, y 3 voces, el álbum de la controversia. Pero vengo a defender a los Halloween, y ahora os explicaré por qué. Como todos mis vídeos, un poco de historieta, luego paso al unboxing por si no lo habéis visto nunca, a ver qué os parece, cómo os lo monto. La historieta de Halloween se merecería 5, 10, 15, 20, 5 días. 5 días un grupo como este, pero no va a poder ser. Me voy a olvidar muchas cosas, quizás me equivoque y me voy a dejar muchas cosas por el camino. Disculpadme, es así, es un vídeo, hay que montarlo y tengo que hacerlo necesariamente corto para poderlo editar antes de irme. Pero a modo de resumen, los amigos Halloween, oficialmente con este nombre, creados en el 84, llevan desde el 78, desde que el amigo Hansen lo inició todo, con otros hombres, entre ellos Iron Fist, Puño de Hierro. ¿Os imagináis que se llamaran Puño de Hierro? Curioso. Es igual, 84, Halloween. En el mismo año editan un EP que se llama Judas. Año siguiente, 85, editan el Walls of Jericho, recordados por mucho, del que yo siempre recuerdo el tema Reptile. Me gustaba, no me gustaba, pero me atrajo, era diferente. La voz de Hansen era peculiar, pero como nunca la trabajaba bien, se la dejaba muchas veces por el camino. Aquí parecía como yo, bueno, ojalá tuviera esa voz, pero el tío también se la fastidiaba continuamente y no le dejaba tocar también la guitarra, por lo que se decidieron a contratar un vocal para dedicarse más precisamente a lo que era guitarra solista. Fichan a lo que para mí es la mejor voz del metal. Para mí, ya sé que otros es Rob Halford, para otros es Dickinson, para otros es quien sea, para mí es Michael Kiske, os explicaré por qué. Tiene su razón, como mucho será o no será. Amigo Pulmones de Oro, 53 años, la madre que lo parió. Con el pelazo rubio que tenía el tío, que te dejaba boquiabierto, como está ahora, cómo pasa el tiempo. Pero bueno, el vozarrón lo sigue teniendo impresionante, no podemos negarlo. Con la llegada del amigo Kiske, montan, ya es lo que os muestro, Keeper 1, Keeper 2. Pocas veces se consigue que un primer álbum sea tan bueno y mucho menos que una segunda parte sea incluso mejor que la primera. Pero de hecho acordaos que esto fue una obligatoriedad de Noise, que era la discográfica que los llevaba en ese momento, porque esto lo querían hacer todo al unísono en un álbum, pero se obligaron a compartirlo, hacerlo en dos. ¿Quién nos recuerda a Future Wall? ¿Quién nos recuerda a Keeper? ¿Quién nos recuerda a I Want Out? Gloriosos vídeos, qué pasada. Pero bueno, la historia así, el amigo Hansen es un niño pequeño, se ha hecho demasiado grande, va por derroteros demasiado comerciales para su gusto y decide abandonar el barco. Es raro que una persona que inicia el proyecto abandone de esta manera, pero es igual, se montan los Gamma Ray, que también es una brutalidad. No lo he seguido mucho, pero no dejan de sonar mal, no dejan de sonar. Cuando digo no sonan mal es que suenan bien, ya está, dejémonos de leches. Seguido a esto, para que se quedara el Kiske, porque acordaos, en la cabeza pensante hasta el reencuentro quizás ha sido el Michael 2, que le digo yo, que es el Michael Wetag, ¿no? Michael Wetag, no sé pronunciarlo. Estaba Michael Wetag, estaba el Marcus, que no diré el apellido para no liarme, y estaba el amigo Ingo, que acabó muy mal de la cabeza porque se metía muchas drogas. Le llamaban la sonrisa eterna porque siempre estaba riendo. Si os fijáis en las fotos, siempre estaba riendo. Pero al final, ya os digo, cuando ya acaba el tema, igual que justo antes de marchar Kiske, el tío ya estaba esquizofrénico y al final acabó muriendo. Una pena. Pero bueno, ¿qué hace Kiske? Para quedarse exige tener más notoriedad en lo que son las composiciones. Y hace el Pink, tengo aquí porque nunca me acordaré, ¿no? El Pink Bubbles Away este, que es un álbum que no está nada mal, pero ¿qué pasa? Año 91, se edita esto en 91, viene de los Keepers. Acordaos que en el 91 es cuando Black Album, año de Black Album, año de Nirvana, Nevermind, y año de grunge. Y claro, como siempre digo, el grunge barrió del mapa la buena música, y entre ellos, pues evidentemente la gente que le gustaba Halloween, le gustaba el Power, le dicen que son los padres del Power, le pusieron ese estilo. Lo que tiene, os explicaré mi concepción del Power más adelante. Pero bueno, ¿qué sucede? Pues evidentemente sacan un disco más conceptual como este, más comercial, con un rollo más sour, que es lo que realmente le gusta al amigo Kiske, y no entra. Y no solo eso, que en el año 93 sacan el Chameleon, el camaleón, y aún entra menos, porque este ya es como una cosa
totalmente diferente. Por lo que el amigo Kiske tira por su lado, el amigo Michael 2 lo larga junto al amigo Marcus, cambian de aquí, cambian de allá y cogen al vocal de la controversia para muchos, entre los que me incluyo, no porque considere, bueno, para mí no llega a la talla. ¿Es un mal cantante? Bueno, pero como me hemos dicho muchas veces, ¿es un cantante para un grupo como Helloween? Creo que no. Pero era amigo de Michael 2, de amigo Waitak, el amigo Andy Deris, de los Pink Cream 69, de estos Pink Cream 69, que se me escapa el catalufo. Pink Cream 69, estaría así bien dicho. Pink Cream 69 de toda la vida. Y bueno, y empiezan las andadas. Aquí veis que tengo parte de colección de cosas, y durante tiempo, a pesar de estar en Andy Deris, yo seguía intentándolo. Hay algunos, musicalmente suenan bien, lo que quieras, pero la voz no me hace. Fue como el cambio de ACEP. A mí Udo me gustaba, a mí el señor Tornillo no me gusta, y cositas así, no sé, te acostumbras a una cosa y te cuesta lo siguiente. Ojo que Helloween siguió, ojo que al fin y al cabo el amigo Waitak, el amigo Michael 2, consiguió, puede ser como sea, te puede caer, a mí me cae bien, pero a pesar de que no te cae bien, has de reconocer que el tío aguantó en pie a los Helloween, y con un vocal muy por debajo de lo que debería tener Helloween, por lo que hay que quitarse el sombrero a veces profesionalmente cuando alguien es capaz de llevar a cabo pues una empresa como esta adelante. Hay que quitarse el sombrero, pero bueno, es igual, gracias a eso al final se consiguió hacer reencuentro, o sea, todo al final se junta, todo tiene su lógica en la vida, lo que sucede. Lo decimos, ven Andy Deris, van haciendo cosas. Cuando llega la época de más o menos del aniversario, hacen el rollo del Keeper, la historia del nuevo Keeper 3, que también yo ahí lo intento, tampoco me gusta, pero a raíz de ahí hay un poco de acercamiento con el amigo Hansen, que seguía Lord Gamma Ray, y la cosa ya empieza, pues bueno, empiezan a hablarse los unos con los otros. Luego el amigo Hansen por su lado, pues por ejemplo en el To The Metal mete al amigo Kiske, que es que ahora prefiero entrar con la historia de Kiske más adelante, pero bueno, la cosa así, se van todos entrelazando hasta que hay cambios de aquí, cambios de allá, que se entra una guitarra, que se sale otras, igual lo de siempre con todos los grupos, pero finalmente en el 2017 hay un reencuentro en el que incluso hacen un tema, el Pumping United Bueno, evidentemente otra de las características de Helloween siempre ha sido el Jack-o'-lantern ¿no? O sea, el Jack-o'-lantern, la calabaza de Halloween de toda la vida. Pero bueno, ¿qué más nos encontramos? Pues nos encontramos, es lo que digo, hay un reencuentro, pero el reencuentro se hace en directo. Y ahora, después de mucho tiempo, este año se le dio mucho bombo, porque ya no es que el reencuentro sea un directo en el que están todos cantando temas, haciendo pupurri, sino que es un álbum nuevo. Esté compuesto por quien esté compuesto, porque Hansen ha hecho poco, han hecho más los de siempre, pero por mucho que os metáis con el tema algunos, y por mucho que se diga que Michael solo ha entrado a hacer los coros, no es cierto. Michael tiene una gran notoriedad en este álbum. De hecho se nota y comparten. El segundo tema, fijaos cuando hay el toque de las tres voces una seguida después de la otra. O sea, se dejan un poquito, bueno, se han dejado un poquito acompañar. ¿Por qué? Porque el negocio lo pide, el negocio lo exige. Y la gran expectación ha creado de que sí que es cierto que han, no sé cuántas miles de copias habrán hecho de todas las miles de ediciones que han sacado, pero han vendido una burrada. Y hoy en día conseguir vender formatos físicos de esa manera es una pasada. Y ojo, cuando vuelva a la gira lo va a reventar, y lo tenemos todos claro. Porque todos queremos, unos querrán ver a Andy, otros querrán ver a Hansen y otros sobre todo querremos ver a Kiske. Pero iremos a verlos. Esta es la historia, me he dejado de todo, de Helloween, que ya haré alguna cosa más bonita como tenía que haber dejado. En cuanto a lo que es mi historieta propia de la que puedo hablar y por qué amo a Helloween y por qué amo a Kiske. Sobre todo por esto, queda claro, Keeper. Este disco fue uno de los discos que más nos cambió la vida a muchos de nosotros. Año 87. Recordaos, yo tenía por suerte un amigo que su tía era andorrana y nos conseguía la música de importación, se la conseguía él y yo la gorreaba. Y la escuchábamos, ojo, esto es muy importante, en un radiocassette, que no era ni doble platina, que sonaba como sonaba. Esto va por los audiófiles. Disfrutábamos la música igual o más que antes. Solo necesitabas tener dinero para las pilas y poder comprar la cinta o que alguien te la dejara, y eras más feliz que una perdiz. ¿Hace falta todo esto actualmente? No creo. No creo. Para recordar, para disfrutar la música, simplemente hay que escucharla, que te llegue, que te haga magia, que te haga recordar. Que suene mejor o peor, evidentemente, pues bueno, es algo que exigimos con el tiempo,
porque bueno, creemos que el ser humano cree que puede exigirlo absolutamente todo y que tiene derecho a absolutamente todo, pues entre ellos también tiene derecho o puede exigir a escuchar la música lo mejor posible. Pero para ello hay que pagar, no os olvidéis. Vale, historieta X, que decíamos, me llega la cinta de Noise al amigo Sergio, la ponemos y yo quedo loco, perdido. Estamos hablando del año 87, ojo, año 87. Acordaos, teníamos, yo qué sé, se podía sonar, pues año 87 ni más ni menos, evidentemente ya teníamos a los Metallica en pleno apogeo, teníamos recién sacado la Appetite for Destruction de los, entre otros, de los Guns, teníamos a The Cult por ahí sonando, teníamos a Dio, teníamos a Accept, teníamos a Judas, estaba todo muy definido. Pero para mí, particularmente, que me había empezado a dejar los pelos largos, una manera de demostrar tu rebeldía, demostrar lo tío que eras y la rabia esa y la ira que tenías, hasta entonces la que habíamos encontrado muchos era Metallica. Aquella Metallica, Lars era bueno, entonces Lars tocaba muy bien la batería, no hay que negarlo, el grupo sonaba bien, los riffs sonaban como sonaba, James tenía su voz, pero Metallica era mucho Metallica. Pero Metallica solo servía para soltar la rabia y la ira contenida a saco. Y de golpe llegó un estilo. Pero es que el estilo no, yo creo que llegó un grupo, es que yo no puedo decir, a la gente le gusta siempre decir estilo, Power Metal, los padres de Power Metal, llegó el Power Metal, bueno, pues ponle nombre. Llegó un grupo que hizo una música con mucha potencia, con mucha energía y con mucho buen rollo. Y eso no lo tenían muchos grupos. Energía, potencia, buen rollo. Te pegaba un subidón, que más adelante, por ejemplo, solo lo he experimentado con la máquina, por ejemplo, pero el subidón que pegaban los Helloween era brutal. Y es más, en aquel entonces era muy difícil que te fijaras en las voces, por lo menos para mí, fijarte en una voz como canta alguien. Si estaba Dio, estaba Dickinson, James tenía su voz, Udo tenía su voz, o sea que te gustaban cosas. Pero de golpe y porrazo te encontraste con un tío que además tenía una voz, acordaos del tema Halloween, 12 minutos, algo es un tío con un nivel, claro, siempre he cantado mal, no me voy a engañar, pero a veces quieres tatarear algo. Y el Holy Diver de Dio es muy difícil, pero bueno, Holy Diver lo puedes decir. De Bruce, de Run to the Hills, todo el mundo, que, ojo, estoy comparando, ¿vale? Pero más o menos. Pero intentabas entonar a la escala, al agudo que cantaba este hombre. Hasta entonces solamente, por ejemplo, solamente estaba Rob de los Judas, hace una calor mortal, o sea, estoy sudando, para grabaros el vídeo estoy con la habitación cerrada y me estoy ahogando. A ver si acabo pronto. Teníamos ayudas, que te das cuenta que tenía una voz muy potente, Bruce, etc, pero Michael, y para mí era, o sea, una cosa es que yo quiera cantar y la otra es que el tono de agudo, yo tengo una voz muy limitada, ya lo sabéis, y mi agudo, si intento hacer agudo, ¿veis? Esto nunca he tenido profesor de cante, es lo que tiene, tampoco hubiera conseguido nada, pero se apaga, mis cuerdas no dan y se apagan, y con Michael siempre se ha apagado, y eso me demostró, para empezar, y por eso quedé prendado, y lo que he dicho antes, no solo por su pelazo, el rubio, es que yo quería ser Michael Kiske, o sea, era un tío guapete que salía de concierto, que además visualmente se comía el escenario, se lo pasaba bien, las tías se lo comían, evidentemente, era un placer, y tenía un vozarrón, tenía un rango vocal que yo me quedaba muerto. Y ahí quedé prendado, joder, Keeper, luego vino el Keeper 2 con el I Want Out. Tú leías tus revistas y acuérdate que la canción de I Want Out tenía uno de los berridos y también estaba el amigo de Manowar, que tenía su toque muy, muy brutal, pero es que para Kiske se lo comió, o sea, el I Want Out, el berrido aquel era impresionante. Y a partir de ahí quedé prendado. Fueron unos años, evidentemente también llegó el Pink y el Chameleon, ese ya era horrible, pero bueno. Pero hemos andado ahí. ¿Y por qué me ha seguido gustando Michael? Tuvimos la suerte, Michael, acordaos que el Kiske se fue por solo, ya lo hemos dicho, se fue como solitario a hacer lo que le gustaba, que era un rollo Gagor, porque si os fijáis, Kiske hace una cosa muy curiosa en los directos, que siempre está de cachondeo, sigue haciéndolo, está de cachondeo. Y muchos pueden decir, hombre, es porque es un tío que le gusta mucho el buen rollo y tal. No es bien así. Si os fijáis, hay quien para llevar adelante un trabajo cuando te esfuerzas en algo, cuando no tienes más remedio que hacerlo, tienes que buscar algo para intentar no aburrirte. Kiske se aburría en los directos, Kiske se aburría en los conciertos, Kiske se aburre cantando lo que canta muchas veces. Y por eso tiene que hacer ese rollo cómico continuamente. Lamentablemente se gana la vida con algo que le gusta, pero no con el estilo que le gusta, ojo. Con el tiempo ha dicho que vale, que lo retoma y que al fin y al cabo, pues a los 50 y pico años, volver a un escenario cuando habías pasado con conciertos pequeños, que vi uno con los Unisonic, que éramos 500 personas a su sumo, volver a conciertos de miles de personas, mola, volver a un walk-in.
y ya no como Unisonic, sino como Helloween mola porque eso, quieras o no, es un subidón brutal de adrenalina. Entonces, bueno, lo ha compaginado un poquito así y es lo que tiene. Supra Red, si no me acuerdo mal, como Kiss, que hizo 4 álbums, uno que está muy bien, el Past and Futures Day. Es que lo tendría que revisar aquí, pero es que no lo voy a hacer. Está, ya que sé, es igual, ya es que no acabaríamos. Teníamos, cogió aparte de los integrantes de Pink Cream 69 y hizo el Placement Dome, que a mí además me gusta. Me falta un álbum que es el Streets of Fire, esa canción es impresionante. Y por suerte no me llegará un vinilo, gracias a Antonio, pijón Dios, por darme chivatazo porque me lo había perdido. Pero bueno, lo que han vuelto a este hombre me ha encantado. ¿Y qué pasó? Para mí un milagro que el amigo Kiske, es que es el Tobias, y lo repetiré, el Tobias Sammet, que puede gustar más o menos, de los Avantasia, de los Edguy y compañía, que puede gustar más o menos, pero consiguió este alemanito algo que nadie había conseguido, y es volver a poner en la palestra bozarrones o dar visual, o sea, habían bozarrones como el amigo George Lander, que era brutal, pero le dio una notoriedad que no tenía hasta entonces. Consiguió recuperarme al Michael Kiske, y eso, siempre se lo tendría agradecido. Fue gracias a él, porque a raíz del Metal Opera 1, Michael volvió a cantar este rollo tan bestia. A raíz de ahí el amigo Hansen de Gamma Ray, acordados en el 2D Metal, lo metió en otro tema que me encantó. A raíz de ahí empezó el tema de Placement Dome, a raíz de ahí empezaron los Unisonic, a partir de ahí empezaron todas las colaboraciones y el amigo Kiske vio y dijo, a ver, yo he intentado tocar mi música, yo soy Michael Kiske, tengo una voz muy privilegiada, pero o toco esta música o me como los mocos. Y cuando uno tiene una edad y pues tiene ante sí poder ganarse bien la vida o ganarse la vida muy justa, ¿vosotros qué haríais? Pues ha vuelto. Y encantado de que haya vuelto. Y no solo eso, es que gracias a la música, gracias al rollo Avantasia, gracias a todo este rollo que han vuelto, este estilo y lo que ha acompañado a Kiske, pues entre otros he podido disfrutar, como no, por ejemplo, de 2 álbumes muy bestias con la Amanda Somerville. Acordaos que tiene el primero, que es Kiske Somerville, es brutal, no está editado en vinilo, porque cuando editen vinilo esto valdrán millonadas, pero el álbum también, que lo tengo en Japón, es una auténtica gozada. Después he sacado el City of Heroes, no me acuerdo del título si era ese, pero es igual, os enseñaré un par de vídeos, es otra auténtica gozada. I'm not superhuman. I got a leak in my brain now. O sea, lo he flipado. Luego, aparte de eso, pues como os digo, Gamma Ray no es que me gustara mucho, pero todo el entorno de Hansen sacó el 30 aniversario, que era Hansen and Friends, si no me equivoco, es que lo tengo por aquí también, era una auténtica gozada. Volvió a contar con Kiske, evidentemente, volvieron a tocar temas, hizo el directo, ojo, un vinilo que valía 11 euros hace poco, os lo habéis dejado pasar, pero ese disco, ese directo es una gozada. This is called fucking Save Us! Entre otros también con la Clementine Deline, es que Deline, no me acuerdo del puñetero nombre, de la Clementine, todavía, la misma, mira, esto sí que lo voy a coger aquí, esto, que si no, todo esto, ¿para qué lo has cogido yo? ¿Para qué lo has cogido todo esto? Pues mirad, aquí tenemos el tema del Hansen and Friends, tenemos evidentemente la Clementine, es la misma de Visions of Atlantis, la de Lemuria, ¿no? La canción de Lemuria, que es brutal, Return to Lemuria, que además es una canción así muy de esto, y se ha quedado este grupito. Pero antes de este grupito, entre otros, pues también tuve la suerte de, ahora se me caerá lo que me he puesto aquí, pero bueno, es igual, con los Serenity, el War of Ages. Esto es un discazo, que además se editó solamente en Australia, si no me equivoco, en Austria, ahora me acordaré, el vinilo, y ahora está a 200 o 300 euros. Está la gente está muy mal de la cabeza. Pero bueno, ¿a qué venía todo esto? Pues venía a que mi amor por Kiske permite, que este sonido de fondo va a quedar esto como puñetero pulete, pero bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a arriesgar el directo, que no se caigan, todo el material casi todo el CD de Japo, sabéis que me gusta el CD de Japo,
Pero bueno, ahí viene la historieta. Me he enrollado, tampoco me he metido con nada, no he podido meterme, estoy pasando una calor horrible, me estoy aquí deshidratando y mi voz está fallando, mi voz no es la del Quisque, ni mucho menos. Pero ¿a qué venía? ¿A qué venía? Lo que he dicho. 2017, la reunión no dejaba de ser un directo, se podía gozar de temas y lo que tú quisieras, pero para los que hemos sido fans de esta forma, en aquel momento que nos dijo tanto Helloween, que vuelva a contar en disco de estudio con Quisque a la voz, es igual que aparte sea coros en una vez o no, pero no es así, cantan casi todas las canciones y lo hace. Y además es que el tío, reconocerme que no está en un gran momento de voz. No es aquello de decir, bueno, va bajando, no, está en un momento de voz impresionante. ¿Por qué? Porque entre otros se ha estado cuidando muchos años, porque no ha tenido que utilizarla, no ha tenido que forzarla como otros, por lo que le queda chicha para tiempo y eso me encanta. Y claro, juntarse en el 2021... lo que queráis, con el bombo que quieras y poder gozarlo, me ha molado. Los temas son largos, los temas están súper bien compuestos, no digáis lo contrario. Oh, es que son soporíferos. ¿Por qué no te gusta? Porque quizás no te gusta el rollo. Pero si te gusta Helloween, el último álbum, te tendría que gustar, por lo menos a mí. Y no me enrollo más. Os voy a hacer el unboxing para que podáis gozarlo. Igual os pongo algunas, ya haremos algo chulo de la colección que tengo de Helloween y relacionados con estos, pero poco a poco, cuando tenga más tiempo. Igual os hago una foto para que veáis, por si, yo qué sé, me queréis preguntar alguna cosa o tenéis alguna cosa, y si no, no lo haréis, que me da absolutamente igual. Espero que os guste o que no el vídeo, que podáis ver alguna cosa que no habíais visto hasta la fecha, por lo menos en castellano, y sobre todo que podáis chafardear, que lo vais a hacer, mamoncetes, lo vais a hacer, porque, joder, ya que lo hago, ya que abro la cajica, al menos que lo veáis. Compis, resistir, prometido, nos vemos en breve, cuidados mucho, eso se echará de menos estas semanas. Hasta pronto, amigos. Nos vemos. Helloween forever. Quisque forever. Power metal. Helloween, tío. Helloween, me da igual el estilo. Helloween. Nos vemos, compañeros. Hasta pronto. Bien, como siempre, antes de comenzar con la caja, dejadme que os enseñe las cositas, que algunas ya os había presentado anteriormente, que eran friquismo de coleccionismo en una edición. El Golden, que además ahora la teníais tiradísimo en plataformas. El Splatter, medio por ahí, el Splatter que este era de MP, que habían salido varios, y luego teníamos este, como habéis dicho, con el 3D, que era un triple vinilo, que no es que sirva de mucho, pero llevaba el tema del logo, y mira, como los había conseguido a relativo buen precio, me hacían gracia. ¿Qué más he podido conseguir de esta edición? Os había enseñado primero el single, el Japo, de esto también habían sacado mucho vinilo, he pasado complíticamente, me da una perrería absoluta, y esto lo que lleva pues era el single normal de Skyfall, que ya tenéis presentado, y una alternativa vocal mix, y bueno, es algo más, está bien. Las ediciones recién llegadas, la edición regular en Japo, veis, así viene con el doradito, viene con los temas hasta el Skyfall, normal y corriente. Este no os lo voy a abrir, pero este sí que os lo voy a enseñar, que es la edición Digi limitada doble, que esta sí que tenía algún extra, como la de Pumping United, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo haré? Fijaos, es algo más largo, por lo que si tenéis estante, necesitáis un estante algo más amplio para que os quepa. Es un doble CD, no es ni super high material ni nada, y viene así como en sobradete, con lo que lo voy a abrir así con mucho cuidadito, como siempre, con el bisturí. Hostia, no os lo vais a creer, pero acaba de pasar por delante un mosquito tigre inflamado. ¿Sabéis qué quiere decir inflamado, no? El mosquito tigre, cuando sabéis que es rápido y es ágil, pero cuando pica, el tío sale como si fuera un hidroavión de estos que coge carga de agua. Y ha pasado por delante mío, muy lento, hinchado de sangre. O sea, me pega un picotazo que mañana me acordaré de su puñetera madre. Bien, en cuanto al miraos, fijaos que esto es la edición Japo, y aquí ahora veremos si se la han currado o no deja de ser, sí, en este caso sí que es la Japo igualmente. Fijaos que sería el rollo Digibook, más o menos como el europeo, pero japonés, con su obi. ¿Por qué digo que es el Japo? Pues claro, simplemente porque aquí, a ver que se me caerá ahora, lleva el código VIZP 167, como podéis ver, disculpadme que no estaba enfocando, estoy vigilando que no me pique el mosqui de los huevos, y aquí lo hemos visto, hemos visto la descripción aquí, ¿no? No me fastidies. Bueno, aquí teníamos el código y aquí, en el lateral, estoy aquí y le ardí. Y en el lateral lo volvemos a tener. Vale, pues nada,
imagino que es igual que la japo. Cosa guapa que acabo de ver, mirad, por lo menos los japos cuando hacen las cosas, fijaos que se preocupan y ya te ponen el antiestático, y esto está muy bien. Tendríamos el CD1, lo vamos a poner aquí. Esto está muy bien porque al final, si lo estás metiendo con cuidadito en el sobrecito, pues si no lleva esto te lo vas a cepillar. Aquí tendríamos el segundo CD, misma fórmula. Esto es como el doble de que ahora veremos en la caja, ¿eh? Pero mira, me ha dado por abrirlo porque me hacía ilusión escucharlo en este formato y ya está, una tontuna como otra cualquiera. Y quería verlo sobre todo. Y aquí en cuanto a los contenidos, pues mirar, no sé si distan algo de la normal, pero bueno, aquí el amigo Deris, el amigo Giske, el amigo Michael 2, el amigo Hansen y compañía. Y por aquí, mira, aquí este detallito, así como en papel de calca, con los dibujitos. Bueno, aquí tendríamos a los 7. Aquí tendríamos esto que se abre. Bueno, aquí otro papel de calca. Aquí tenemos a amigo Marcus. Y aquí estos dos que no me preguntéis el nombre porque no tengo ni pajolera idea. Y me da absolutamente igual. Vale, y aquí pues esto sería el bucle japo. Que mirar, ostras, esto no sabía, mira. Un sticker así, súper friki. Como una calcamonía. ¿Qué punto? Bueno, mira. Una tontuna que si no llego a mirar en la vida me habría dado cuenta que lo tenía aquí, porque escuchar el CD y la calcamonía me da bastante igual. ¿Veis? Esto. Y ahora vamos a por la cajica, que es lo que os había querido enseñar. Fijaos, no me la esperaba así. Es un tocho. ¿Dónde la voy a poner? Ni idea. Pero como veo que es formato vinilo, lo que haré es aprovechar para meterle dentro de vinilos y por lo menos aprovechar en estante para disfrutarlo. No pone absolutamente nada, es negra. Y aquí esto pues te daría como un espacio entre lo que entiendo será el vinilo y nada más. ¿Veis? Así como no es un 3D, es un espacio. Y para abrirla con cuidado, pues muy fácil. Veo que se puede abrir por aquí. En cuanto la abra me la escacharraré, pero por vosotros la voy a abrir. No sé si hago mal o bien, pero la voy a abrir. Vale, esto con cuidadito. De momento la calidad, como siempre, la calidad, bueno, es una caja. Parece que está bastante bien hecha y ahora la sacaré así con cuidado. Se podía quitar el plastiquete completamente porque no tiene nada escrito, ni tiene pegatinas ni nada, pero por el momento prefiero no hacerlo. Vale, apartamos esto y congratulations. Pues mira, ¿ves? Aquí tenemos que realmente es una edición, por lo menos es numerada, y tengo la 736 de 1000, o sea, sé que sí que es limitada, como debe ser, porque ahora hacen estrictamente limitada la edición, pero de estrictamente nada. Mirad, aquí tenemos el libreto. Hostia, el libro parece que... Vale, vamos a apartar esto con cuidadito. Aquí tenemos el libreto, que si queréis, mira, que estamos, lo vamos a abrir también. ¿Por qué no? Esto sí que voy a tener que abrirlo así, con cuidado. Y ya nos vamos, que no quiero cargármelo. Bueno, ya está. Por las prisicas. Esto luego lo fundo yo con cuidadito. Me meto algún sobrecito de libro o algo. Y esto pues era un poco el formato también del libro, que entiendo que es el mismo. Quería ver, bueno, mira. Aquí vienen los Nuclear Blast para que les compren más cositas. Y aquí vendría el vinilo, entiendo yo. Esto, pero este formato, déjate. Madre de Dios. Madre de Dios. Mirad. Viene el vinilo aquí. Vinilo, bueno, se ve bien. Pero le voy a tener que poner, mirar, solo, esto no lo vais a ver, pero solo de sacarlo, como está aquí friccionado en un sobre de cartón, porque esto es cartón, pues o lo sacas con extremo cuidado o se va a la mierda. ¡Wow! Vaya golpe, directo que le he dado, pero no se ha roto por suerte. Bueno, pues cuidadito con esto que me ha pasado a mí. Aquí teníamos el CD1 y CD2, el mismo que os he tenido que mostrar anteriormente en el Japo, que tenga algún bonus. No he comprobado si tenía algún bonus en comparación, en diferencia. A ver, aquí teníamos el CD2 Golden, si debería haber alguna más. CD2. Sí, aquí tenemos, mira, si os fijáis, lo que pasa es que si le quito esto, quitaré el lobby, es igual. Aquí en el Japón tenemos una cuarta track y aquí en el europeo tenemos 3 tracks en el segundo. Esto es la
cosas que hacen los japos, ¿no? Siempre quieren añadir algo más. Y en cuanto a lo demás, pues ya veis que es lo mismo. Vale, y en cuanto al libreto, pues vamos a ver qué nos trae, qué nos depara. Pues bueno, a ver, el libro es de calidad, las imágenes son chulas. Y esto pues es lo mismo, enfocado de otra manera que teníamos en el CD. Bueno, está mal. Lo único que aquí, sí, también tenemos como el rollo de papel calca. Sería más o menos la misma fórmula. Bueno, está chulo. Está chulo. Mira, el mosquito está por ahí. Ha sido de caza. Está lleno, ¿eh? O sea que ya no creo que me quiera picar una segunda vez, pero... Y aquí tendríamos el segundo vinilo, que tendré que ahora que arreglarlo porque no me gusta para nada como está. Vale, quitamos esto con cuidadín. Quitamos el certificado con cuidadín para uno que nos lleva. Mirar, y aquí, esto está muy guay, porque llevamos aquí unas esponjitas que evitan que esto sufra. Y tenemos aquí los extras bananeros de esta edición, porque no tiene nada más, no tiene música, son extras bananeros. Tenemos el relojete. Bueno, relojete normal y corriente. La calidad, pues bueno, es como Comunidad Europea, pero esto es más chino que... Pero bueno, pone Germany. ¿Qué os parece el reloj? Muy útil, ¿no? Algo muy útil para los fans de Halloween. Bueno, a mí me hacía gracia la box y ya está. No sé si podría aprovecharla porque deberé de quitar. Mirad, aquí tenemos el parche, que aunque ya no se ponga, tenemos un parchecito así muy chulo. Con la Jack-O-Lantern, la original. Aquí tendríamos, fijaos, los pins, ¿no? Estos pumpins, esto que los clavas. Los chinchetos, bueno, no se ve bien para que los vas a usar. Tienes 5 chinchetos. Pues tú además, si eres un poco así como masoquista, pues te los vas clavando antes de irte a dormir para darte placer. Pero bueno, no me hagáis caso que esto es una divagación de estas tontunas. Y esto, pues esto es un colgante de hierro. Pero esto es metal del malo que como te lo pongas y le pegues una sudada, se te queda negro y se te queda, vamos, esto ya te deja un tatuaje en la piel. Porque el material este, pues sabéis que esto se oxida y te lo va a pegar en la piel. Pero bueno. O sea, sí, la caja, si podéis, salvo que seáis un coleccionista como yo enfermo, ni se os ocurra pillarla. Y esto, pues un pergaminito, ¿no? Es que si lo saco luego ya no lo voy a poder poner en directo, ¿sí? Y aquí tendríamos el pergaminito. Vamos a ver. Con lo que es en sí toda la imagen. La verdad es que está muy guapa esta imagen, este dibujo, este cuadro, este es una pintura, esto es una gozada. Quien se lo ha currado, que ni he perdido tiempo en mirarlo, lo siento por el artista, porque la verdad es que es una maravilla, pero no aquí me llamaréis de esto, pero no me he molestado. La portada es una auténtica gozada, pues aquí la tendrías como mirar el ojo aquí que te está mirando, me está mirando, me está observando. Y ya está, no os voy a dar más la brasa. Este es el unboxing, la he abierto por vosotros y por chafardear. Me la voy a guardar, no sé cómo la guardaré, algún espacio le buscaré, porque creo que no voy a poder aprovecharla, ni esto queda más mal, que no voy a poder aprovecharla. Porque si le quito esto, bueno, igual lo puedo guardar así, le haré un espacio y la usaré para vinilos, y ya está. Que esté enumeradito ha sido lo mejor. Los vinilos tal como están presentados no valen para nada. Entiendo que es la edición en Digibook con vinilo. Y esto, pues mirar, aquí tiene un doble espacio, ahora que lo hemos abierto. Claro que si meto vinilos, esto también tendré que... Hostia, no puedo quitarlo. Esto así está como con un cartón. O sea que si pones vinilo tampoco vas a poder aprovechar mucho. Ya veremos qué hago. Pues hasta aquí el vídeo, compis. Ahora sí que me voy de vacaciones. Recordar a los que les guste Halloween, pues enhorabuena a todos los que nos chifla, porque el álbum es bueno, y a los que no les gusta no pasa nada. No pasa nada, oye, cada uno escucha lo que le mola. Ya está, esperemos que saquen más discos y con un poco de suerte que el amigo Deris le coja una envidia mortal más de la que le debe tener al amigo Kiske y se vaya. Entonces si se va, pues ya quedarán 6. Y entonces pues quizás ya sonará mejor con el Hansen y el Kai, ¿no? Con el Hansen y el Kiske. En fin, resistir. Nos vemos en breve. Hasta pronto.